Yay, muy buenas a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo interpretar los sueños. Esta es la segunda parte de un vídeo que ya hice de trabajo de sueños y cómo recordar los sueños que tendréis por el canal. Os dejaré por aquí arriba el link por si queréis ir a verlo. Dado que es la primera parte, es recomendable que la veáis antes de ver este vídeo. Y pues se trataba de un vídeo de trabajo de sueños que me quedó tan largo, me duraba 45 minutos, que decidí cortarlo por la mitad y dejar por una parte cómo recordar los sueños y qué es el trabajo de sueños y para qué sirve, y por otra parte cómo interpretar los sueños. Por eso me estáis viendo que aquí en la intro no voy igual vestida, porque no es el mismo día que el que grabé el vídeo. Os recuerdo que si os gusta el tema del trabajo de sueños y queréis saber más, probablemente haga algo con Aula Arcana sobre esto. No sé si una ponencia, un mini curso o algo. En todo caso, ya os lo diría en próximos vídeos y al final es así. Así que sin más, si queréis saber el significado de vuestros sueños, cómo interpretar los sueños o cómo lo hago yo, os dejo directamente con el vídeo. Bien, pues ahora que ya recordamos algunos sueños y tenemos material para poder interpretar, ¿qué hacemos con estos sueños ahora? Lo primero y lo más importante es recordar lo que hemos dicho al principio, que los sueños y el mundo onírico y ese inconsciente no hablan nuestro idioma de nuestro mundo consciente y de nuestra mente de la vigilia. El idioma del mundo inconsciente, del mundo onírico y del mundo espiritual es el de los símbolos y las alegorías. Los símbolos nos sirven para traducir a nuestro idioma de la vigilia, del mundo material y del mundo consciente, aspectos de ese otro mundo más etéreo. Entonces no tiene sentido intentar entender o interpretar un mensaje que se comunica en otro idioma con nuestro código o con nuestro orden de nuestro mundo consciente. Y lo digo bien grande, los sueños no son literales, son metáforas. Si yo sueño que tengo relaciones con mi abuelo, ¿significa que me atrae mi abuelo? No, significa que probablemente tienes una necesidad o un deseo de integrar en ti misma, de unirte o de hacer tuyo algún aspecto que representa a tu abuelo. Por ejemplo, podría ser la sabiduría, podría ser la autoridad, el tener la vida resuelta. Todos son símbolos y esto me lleva al segundo punto. Los símbolos son personales. Olvidaos por favor de los diccionarios de sueños. No sé, quizá hay gente que trabaja con sueños y sí le gustan. A mí me parecen que no. Estos diccionarios se basan en asociaciones como colectivas o culturales, pero es que pueden variar por 1000 historias, dependiendo de tu cultura, del lugar donde vives, de tus vivencias. Entonces, dudo mucho que tu cerebro utilice símbolos cuyas atribuciones desconoce hasta que las lee en el diccionario para representar ideas y hablar contigo, básicamente porque no sabe qué simboliza eso o qué dice que simboliza eso el diccionario de sueños. Para ti puede simbolizar otra cosa. Lo siento, diccionarios de sueños no, como mucho diccionarios de símbolos, que esos sí que te van a proporcionar, también funcionan a nivel cultural, pero ya no te van a dar soñar esto significa esto, no, te van a decir este símbolo se ha utilizado en tal sitio para representar tal o en tal otro para representar cual, y entonces tú ya tienes ahí un poquito más de riqueza para ver con qué resuenas de todo eso, si resuenas con algo o si para ti tiene sentido, porque quizá no lo tiene. Entonces tu cerebro utiliza atribuciones personales, símbolos propios, ya sea por tus vivencias, por tus recuerdos o por tu cultura, pero tienen que tener sentido para ti. Esto hace que la interpretación de los sueños sea algo totalmente subjetivo y que una persona que no te conoce de nada, si no te hace más preguntas sobre tu vida para situarse, difícilmente te va a poder dar una interpretación que realmente responda a ti. Siguiendo el ejemplo de antes, no tendrá nada que ver la interpretación del sueño si tu abuelo es un tirano o si tu abuelo es una bellísima persona, aunque el diccionario te diga, pues, significa esto. Entonces, para interpretar un sueño, básicamente lo principal es entender que todos son símbolos e ir símbolo por símbolo trabajando con qué relacionamos nosotros ese elemento. Normalmente en este sentido es bueno cogernos a las primeras interpretaciones más intuitivas que tengamos. Por ejemplo, yo he soñado con un halcón, lo primero que me viene a la cabeza es agilidad o velocidad. Pues estaría bien considerar primeramente eso que se nos ha ocurrido
de manera instintiva de primeras. Si ese símbolo nos despierta un recuerdo, pues también podría ser interesante relacionarlo. Por ejemplo, una vez vi un halcón y pasó no sé qué, y por eso desde entonces pues ver un halcón me recuerda a eso, a ese otro concepto. Eso sería un ejemplo de una atribución personal. Como consejo, las personas que aparecen en nuestros sueños también son símbolos y también se interpretan. Muchas veces no se representan a sí mismas, sino que representan atributos que ellas tienen muy marcadas o cosas que nosotras relacionamos con esa persona en concreta. Vamos a poner un ejemplo de cómo entonces interpretaríamos un sueño de principio a fin. Voy a usar un sueño que tuve una vez. Yo una vez soñé que estaba en una especie de torre que se estaba derrumbando, era el atardecer, digamos que era como la última luz del día, y esa torre estaba ahí en ruinas. Yo veía que el techo se le estaba hundiendo por segundos, y lo que yo estaba haciendo era entrar y salir todo el rato de la torre, intentando sacar trastos viejos y objetos que había dentro de la torre y ponerlos a salvo. Esos trastos o esos objetos no tenían ningún valor sentimental para mí de ningún tipo, pero sencillamente yo no me planteaba pues nada más, simplemente actuaba de manera compulsiva teniendo que entrar, sacar los trastos y salir, pese a que yo veía claramente que me estaba poniendo en riesgo y que la torre se iba a derrumbar. ¿Cómo empezaríamos a interpretar entonces? Yo empezaría por identificar los símbolos principales, aquellos que nos resaltan más, intentar buscar qué es lo que están intentando simbolizar y luego empezar a enlazarlos entre sí, porque al final la interpretación del sueño no son los símbolos individuales, sino es cómo se relacionan entre ellos, cómo se matizan y qué mensaje dan al entrelazarse. En este sentido se parece mucho a cuando interpretamos una tirada de tarot. En este sentido, como símbolos importantes o principales no solo puede haber objetos o elementos, sino que también pueden ser nuestras acciones, nuestras emociones, los sucesos que ocurren. El símbolo principal para mí en este sueño es la torre. Yo la relaciono clarísimamente con el arcano mayor del tarot, la torre, que es una carta que representa que todas nuestras estructuras o en algún aspecto de nuestra vida hay una estructura que se está desmoronando, que se cae y que se va a quedar hasta, bueno, se va a destruir hasta los cimientos, y normalmente está relacionado con algún tipo de desgracia o pérdida grande. Si la torre no se hubiera estado derrumbando y hubiera estado bien, yo la hubiera relacionado con otra cosa probablemente, pero no es el caso. El derrumbe es claramente una estructura en mi vida que ya no se sustenta más y que se está desmoronando. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo me pongo en riesgo y me pongo en riesgo a poderme hacer daño al entrar dentro de esa torre una y otra vez. Tengo miedo y veo lo que está pasando, pero sin embargo no reacciono para cambiar las cosas o para salir de esa situación. Y al final estoy entrando para salvar trastos viejos que no significan nada para mí, o sea, que ni siquiera tienen importancia, me la estoy jugando por algo que no vale la pena. Los trastos, ¿qué simbolizan para mí? Los trastos simbolizan para mí cosas materiales y cosas que son viejas, cuyo momento ya ha pasado, que aunque quizá puedan despertar un poco de nostalgia, la realidad es que ya no sirven y que ya tampoco me aportan nada. Para terminar, otro elemento que me resaltó es que era el atardecer, era la última luz del día, con lo cual también lo relaciono con cosas que terminan, que llegan a su fin o que deben morir. Sabiendo todo esto, ¿qué es lo que quería decirme este sueño? Pues este sueño para mí claramente era un chica reacciona. Te estás poniendo en riesgo por cosas que ya no te sirven, cuyo tiempo ya ha pasado y que tienes que dejar morir, y te estás siguiendo aferrando a ellas cuando ya no, su tiempo ha pasado, y te estás poniendo en riesgo porque toda esa estructura se está derrumbando a las malas, y como no cortes con eso, te vas a hacer daño. Te estás poniendo en una situación que no se aguanta o que no se sostiene por inercia en vez de romper la dinámica, y ojo que vas a salir escaldada por algo que ni siquiera vale la pena. Una vez tendría esta interpretación o este mensaje, yo ya lo relacioné con aspectos en mi vida en que sentía que iba por ahí la cosa, y de ello es de lo que podemos aprender, de decir, ostras, me han dado este toque de atención, vale, voy a hacerle caso, voy a trabajar en este aspecto. No todos los símbolos son tan claros, por eso el hecho de ponerse a interpretar es algo que requiere de concentración, de tiempo y de dedicación, ¿no? Pero básicamente para cualquier sueño sería un poco lo mismo. En este sentido, un truco que es bastante útil cuando dudamos del significado de un símbolo es pensar, ¿por qué mi cerebro ha elegido esto para simbolizar eso? ¿Hay algún símbolo que hubiera sido más evidente para mí?
si hay otro símbolo que parece simbolizar eso de forma más evidente, ¿por qué he elegido esto? Quizá es que no simboliza tanto eso que yo estoy pensando, o quizá lo simboliza con un matiz que este símbolo en concreto es capaz de proporcionarme. Esto ayuda bastante a discernir cuando dudamos del significado de un símbolo. O si nos atascamos con un símbolo, podemos seguir interpretando otro o enlazando por otra parte y luego quizá ya intuyamos más por dónde va la cosa. No todos los sueños son tampoco así de evidentes o así de cortos. Hay sueños pues, que son una movida de interpretar, pero esto es algo que poco a poco, con la práctica y conforme vayamos aprendiendo cómo se expresa nuestro inconsciente, iremos mejorando en ello. Cuando ya llevamos tiempo trabajando con los sueños, nos empezamos a dar cuenta de símbolos que se repiten, de elementos que nuestro cerebro utiliza en diferentes sueños para simbolizar una misma cosa. A mí me pasaba mucho con la ropa. La ropa para mí en prácticamente todos mis sueños simboliza lo mismo, con lo que sabiendo eso ya también me facilita futuras interpretaciones. Por eso está muy bien lo de tener los sueños escritos, no grabados, para poder consultar sueños anteriores. También con el tiempo y releyendo de forma periódica los sueños que tenemos apuntados, nos damos cuenta de relaciones entre sueños, de relaciones, por ejemplo, de que hablan de una misma cosa, pero con un matiz ligeramente diferente que nos proporciona nueva información, de procesos de evolución, haber soñado con algo parecido, pero nuestra reacción ante ello es totalmente diferente, o habla de una evolución interna. Y cabe decir que muchas veces sueños sobre un mismo tema se van a expresar de maneras muy diferentes o usando símbolos diferentes, y es al interpretarlos que decimos: ostras, esto me está hablando otra vez de lo mismo, y de primeras quizá no lo hubiéramos dicho. Entonces, visto todo esto, ya os habréis dado cuenta que interpretar los sueños no es algo que se pueda hacer fácilmente todos los días, porque requiere de esfuerzo y tiempo que pues muchas veces no tenemos. Con lo que, ¿qué sueños vale más la pena interpretar? En primer lugar, quiero deciros que no desdeñéis los sueños que tienen elementos que hayáis visto recientemente en la vigilia. Lo típico de, ay, he soñado con esto porque ayer vi no sé qué. No, son igual de válidos, son susceptibles a ser interpretados igual, porque por algún motivo tu cerebro, de todo lo que ha visto, se ha quedado con eso en particular. ¿Por qué se ha quedado con eso en particular? Puede ser por algo en concreto, o puede ser porque al tenerlo en los recuerdos recientes era un símbolo que tenía más accesible, pero igualmente está representando algo. Es un poco como, ostras, pues ya que tengo esto por aquí, me sirve para expresar esto otro que quiero decir. Muchos sueños que tenemos, y a veces en los que aparecen estos elementos, son sueños de procesamiento de la vigilia, que no tienen por qué hablar de algún proceso profundo nuestro a nivel interno, sino sencillamente de cosas que tenemos en la cabeza, pero bueno, que no son tan graves o no son tan importantes, y sencillamente son de nuestro día a día. Entonces, si tenéis muy a menudo sueños de estos más rutinarios o de procesamiento de cosas de la vigilia que os dan poco juego para poder trabajar cosas a nivel más profundo, un buen truco es que antes de ir a dormir repasemos mentalmente nuestro día, o sea, repasemos los recuerdos que tenemos del día, si tenemos cosas pendientes las apuntemos, las tareas, pensemos en aquello que nos preocupa o en aquello que tengamos que procesar, y revisemos un poco, ¿no? Hagamos ese procesamiento nosotros de manera consciente, porque así cuando nos vayamos a dormir ya le habremos dado el trabajo medio hecho al cerebro y tendrá tiempo de podernos hacer soñar con otras cosas. Para finalizar, ¿qué sueños son los que más os recomiendo interpretar, o que yo interpreto prácticamente siempre? Los que sintamos que son importantes por algún motivo, esos sin duda. Nuestra intuición ya nos está diciendo, ojo, que aquí hay algo importante. Las pesadillas y todos los sueños en los que sintamos algo negativo están hablando de algo bastante importante para nosotros, que son miedos y son partes de nuestra sombra que estaría muy bien conocer y trabajar. Los sueños en los que aparezcan elementos importantes en nuestra práctica, por ejemplo, yo trabajo mucho con aliados vegetales. Cuando sueño con una planta en concreta, o en mi sueño aparece una planta en concreta, me gusta interpretar ese sueño. Los sueños de luna nueva y de luna llena. Si os gusta el tema del trabajo lunar, la luna está súper relacionada con el inconsciente y con la conexión con esa parte más profunda de nosotros, con lo que puede ser interesante. En ese mismo sentido, los sueños de cuando tenemos la regla. Los sueños recurrentes, los sueños que se repiten, ya sea de manera igual, con ligeras variaciones, o que nos da que hablan sobre el mismo tema. Es algo que nos está diciendo,
Esto es importante, por eso te estoy dando tanto la paliza con esto, hazle caso. Los sueños en los que aparecen símbolos recurrentes que ya hemos visto en otros sueños. Por ejemplo, yo hoy he soñado con un ascensor. Bueno, había un ascensor en mis sueños y el ascensor es un símbolo que uso bastante de manera recurrente en otros sueños, pues valdría la pena interpretarlo. Los sueños en los que antes de dormir hemos pedido algo, ya sea una pregunta a nuestro subconsciente, ya sea hayamos hecho un ritual, ya sea una pregunta a quien vosotros digáis. Esto es muy importante. A veces pedimos una respuesta o que suceda algo en plan, quiero hablar con mi tía abuela Pepita que está muerta, y luego por la mañana decimos, ostras, he soñado algo que no tenía nada que ver con esto. Diríamos, no ha funcionado, no, pues ya está, no le doy más vuelta de hoja. No, nunca hay que pasar de interpretar esos sueños cuando nosotros hemos pedido algo, hemos hecho un ritual para algo. Sí tenemos respuesta, la respuesta puede estar codificada y de manera que de primeras no nos parezca que tenga relación el sueño, pero cuando nos pongamos a interpretar lo entendamos y veamos que sí, o tenemos respuesta aunque sea para denegarnos esa información, lo cual también nos da información. ¿Por qué no has tenido acceso a eso? ¿O por qué no se te ha concedido lo que tú esperabas? O si has soñado con otra cosa que parece que no tiene relación, ¿por qué has soñado con esa otra cosa? ¿Qué te está queriendo decir? ¿Es algo que es más importante trabajar? ¿Qué pasa con eso? Si hacemos una pregunta o un trabajo o pedimos algo y después no escuchamos la respuesta porque no nos gusta o no es lo que esperábamos, no vamos a forjar una relación con nuestro mundo inconsciente o con las entidades con las que trabajemos. No estamos mejorando la comunicación. Ese otro lado, el lado de los sueños, nuestro inconsciente o quien sea, nos va a decir pues bueno, yo intento darle mi respuesta porque yo creo que esto es lo que tiene que llegarle y esta persona pasa de mí, pues voy a pasar yo de intentar hacerle claras las cosas. Y así vamos a seguir chocando en vez de encontrar la manera de entendernos. Así que pues bueno, no sé cuánto ha durado este vídeo, yo creo que mucho. Espero que os haya gustado. Esto es pues un poco la base de todo lo que hago yo de trabajo de sueños. Espero que os resulte útil. Si tenéis dudas, comentarios y tal, me podéis preguntar por aquí abajito en comentarios. Si os ha gustado el vídeo o el tema o queréis saber en mayor profundidad, pues estad atentos porque probablemente haga algo con Aula Arcana sobre esto en que podamos explayarnos más y meternos también en trabajo un poquito más avanzado. Y pues eso, nada, pues muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, si estás aquí, y nos vemos próximamente. Un abracito y hasta pronto.